Hoy Ismael va a profundizar en el informe de inteligencia que viene directamente del comandante Valiant Thor. El título es La guerra de las líneas temporales y la paradoja de Trump. El comandante Valiant Thor lo explicó de una manera que involucra la conciencia, la forma en que la conciencia crea la realidad, las guerras temporales y, por supuesto, la batalla entre los buenos y los malos en todos los niveles de la realidad que se crearon a través de las guerras temporales. Y, por supuesto, quiénes son los señores del tiempo que, en última instancia, controlan el resultado de lo que llaman la línea temporal primaria o última. Esto viene directamente del comandante Valiant Thor, y la forma en que él lo explicó es que en la superficie, por supuesto, todos sabemos que el señor Trump, es probablemente la persona más notoria y quizás incluso la más controvertida de la historia. Algunas personas lo aman, sus seguidores, y algunas personas lo odian, los zurderos, el Deep State y aquellos que ahora están cambiando de bando basado en lo que se reveló en los archivos de Epstein. Para aclarar la confusión, la forma en que el comandante Valiant Thor le explicó a Ismael es que en la superficie todo parece muy complicado, pero esto es en un nivel más profundo. Todo sobre las guerras de las líneas temporales que se están desarrollando a través de múltiples capas de la realidad simultáneamente. Según los briefings que vienen del comandante de Valiant Thor, la humanidad no solo está experimentando una secuencia lineal de eventos, sino más bien una convergencia de múltiples líneas temporales. Es importante entender que cada línea temporal representa un resultado diferente. Lo que está sucediendo ahora a nivel fundamental de la realidad es realmente una batalla entre la línea temporal sagrada original, que es lo que llamamos la línea temporal positiva orgánica, y una línea temporal divergente que fue implementada por las guerras temporales y el lado oscuro. Según el comandante Valiant Thor, en la línea temporal sagrada original, también conocida como la línea temporal positiva, Trump emerge como el arquetipo del disruptor, un agente del caos que fue enviado para desmantelar sistemas profundamente arraigados de control planetario, para acabar con el anillo de Babilonia y estos sistemas centenarios que incluyen los remanentes de la influencia de las líneas sanguíneas monárquicas europeas, la influencia de la banca centralizada global o estructuras y el aparato de poder oculto que está ligado al Vaticano y a las redes de autoridad antigua que se originaron en Babilonia. En esta línea temporal, conocida por varios nombres, el comandante Valiant Thor y los galácticos la llaman la línea temporal sagrada, que es la línea temporal original. En esta línea temporal, Trump no solo es un actor político, es un catalizador. Su rol es desestabilizar a la vieja guardia, exponer la corrupción y acelerar la transición hacia la soberanía planetaria. Y por supuesto la restauración de gobiernos descentralizados, que es lo que llamamos el nuevo orden mundial. Y no mencionar la emergencia eventual de un sistema financiero cuántico respaldado por metales preciosos. Y todo esto llevaría al amanecer de una era dorada de iluminación. Pero esta es solo una versión de la realidad. El comandante Valiant Thor le dijo a Ismael que actualmente coexiste con, lamentablemente, otras versiones de la realidad. El hecho de que Trump haya sobrevivido a varios intentos de enviarle al otro barrio es un indicador enorme de que la línea temporal positiva continúa existiendo como una realidad en el momento presente. Y por eso reforzamos la línea temporal positiva, porque queremos asegurarnos de que haya suficientes personas resonando con esa línea temporal. Otra cosa que el comandante Valiant Thor le estaba explicando a Ismael es el concepto de la fractura de las líneas temporales. Valiant Thor sugiere que a medida que la humanidad se acercaba a un umbral evolutivo muy crítico, la línea temporal comenzó a fracturarse en múltiples corrientes de probabilidades. Y por supuesto, mucho de esto se lo podemos atribuir al CERN, el gran colisionador de hadrones. Entre estas se encuentran las 6 líneas temporales de ascensión positiva. Y la razón por la que son 6 es porque eventualmente las probabilidades infinitas siempre colapsan en un número par, creando un equilibrio en la polaridad hasta, por supuesto, la convergencia final en solo 3. En estas trayectorias de mayor frecuencia conocidas como las 6 líneas temporales positivas, Trump se posiciona estratégicamente cerca de sus adversarios no por compromiso, sino como un movimiento táctico
para exponer y desmantelar al cabal desde dentro, lo que consideraríamos ajedrez 5D. También establece alianzas ocultas entre bastidores que llevan al drenaje global de la red de corrupción. Esta ilusión de caos se revela como la operación coordinada de derribo dentro de la línea temporal positiva. En esta realidad que está siendo generada por las personas que creen en esto, hay poder en la conciencia. La República no solo se restaura en los Estados Unidos, sino que se reestructura globalmente como una región federada. También hay las otras líneas temporales conocidas como las líneas temporales comprometidas. En las líneas temporales comprometidas también han surgido realidades divergentes que actualmente coexisten con las líneas temporales positivas. En las líneas temporales comprometidas, según lo explicado por el comandante Valiant Thor, Trump se ve influenciado y eventualmente comprometido por las mismas fuerzas que se suponía que debía desmantelar. En esa línea temporal, el Cava recupera el control a través del engaño y las operaciones psicológicas. La promesa de transformación se retrasa o se distorsiona. Y en estas líneas temporales conocidas como las líneas temporales comprometidas, representan los resultados de menor frecuencia en términos de que todo es energía, frecuencia y vibración. Sin embargo, son tan reales para aquellos que están alineados con esas líneas temporales y lamentablemente hay un gran trozo o un colectivo de personas que sí creen en eso. Ahora, el rol de la conciencia colectiva, esto es otra cosa que Valiant Thor le transmitió a Ismael y dijo que toda la conciencia precede a la realidad. La realidad no está fija. La existencia de estas líneas temporales paralelas tampoco es al azar. Es generada y sostenida por la conciencia humana misma. En este sentido, la realidad en su núcleo ni siquiera está fija. Es un bucle de retroalimentación entre creencia, percepción y alineación energética. Actualmente hay dos campos colectivos dominantes que están influyendo en lo que llamamos la narrativa de Trump. En el campo número 1, respecto a la matriz de percepción negativa, esto es lo que llaman dentro de los niveles altamente de limpieza cósmica, la matrix de percepción negativa. Un gran segmento de la humanidad ve a Trump como un político corrupto, muy autoritario y, por supuesto, un pedo peligroso, según lo indicado en algunos de esos registros de Epstein redactados. A través del poder de la creencia colectiva se sabe que este grupo está co-creando activamente una línea temporal en la que esas percepciones se manifiestan como realidad. Así que, en su mundo, Trump está comprometido y los eventos se desarrollan para validar esa creencia. Y en el campo número 2, conocido como la línea temporal de restauración correspondiente a la línea temporal sagrada positiva, hay otro colectivo igualmente poderoso que percibe a Trump como un reformador, un desmantelador de estructuras de poder ocultas, una figura clave para acabar con la corrupción global y, por supuesto, el portador de la paz, acabando con todas las guerras. Y en este sistema de creencias que está generando una realidad paralela que coexiste con el otro sistema de creencias negativo, en el que Trump tiene éxito, elimina y expone al Cabal y la República no solo se restaura aquí en América, sino también se restaurará a nivel mundial, inaugurando una era dorada. Hay algo que el comandante Valiant Thor estaba tratando de explicar respecto a un efecto de bucle de retroalimentación. Según el efecto de bucle de retroalimentación, estos sistemas de creencias en competencia crean lo que se puede describir como un bucle de retroalimentación planetario, donde las creencias moldean la percepción refuerza la creencia y luego, por supuesto, la creencia estabiliza una línea temporal específica. Este es un bucle que no está aislado tampoco, está autoamplificándose, lo que significa que poblaciones enteras están anclando diferentes versiones de la realidad al mismo tiempo por virtud de la creencia colectiva. Como resultado, la humanidad está experimentando actualmente múltiples líneas temporales que se superponen unas sobre otras dentro del mismo campo espacio-tiempo. Y hay algo llamado el colapso venidero. Según el comandante Valiant Thor, este estado de multiplicidad también es temporal, a medida que nos acercamos a un umbral energético crítico que se conoce como el punto de convergencia de ascensión. Estas líneas temporales comenzarán a colapsar en menos caminos dominantes. Y eventualmente este proceso lleva al evento de triurcación, donde todas las realidades emergen en tres resultados primarios. La línea temporal de ascensión positiva, la línea temporal sagrada, la línea temporal negativa basada en el control, la distopía tecnocrática y, por supuesto, el camino neutral transicional.
Y también mencionó que la vibración determina el destino cuando se trata de esta trifurcación de realidades. Lo que dijo es que lo que determina dónde termina cada individuo no es una autoridad externa, es la frecuencia interna. Según el efecto de que la vibración determina el destino, tus creencias, tu estado emocional, tu nivel de conciencia, tu alineación con la verdad o con el miedo, y por supuesto es una combinación de todo esto lo que establece tu firma vibracional. Esta firma actúa como una llave de resonancia alineándote con la línea temporal que coincide con tu estado interno. En términos simples, no experimentas la línea temporal que es verdadera, experimentas la línea temporal con la que estás en acuerdo vibracional. Además, el verdadero campo de batalla respecto a la controversia alrededor de Trump no es el tema central, es el síntoma de un fenómeno más profundo. El verdadero campo de batalla aquí es la conciencia misma. La lucha entre narrativas en competencia, líneas temporales en competencia, realidades en competencia, la guerra entre la percepción basada en el miedo y la conciencia basada en la soberanía. Lo que la humanidad está presenciando no es solo una división política, es una clasificación de líneas temporales, de realidades, una desclasificación de realidades, y a medida que tiene lugar la convergencia de las líneas temporales, cada individuo no será dicho a dónde pertenece, resonará en ello. Esta transmisión, que viene del comandante Balianzor, es respecto a la implementación del viaje en el tiempo que estuvo involucrada en la creación de un Trump negativo. Por supuesto, Kerry Cassidy lo mencionó, que en realidad viajó en el tiempo de regreso a principios de los 90 para también crear una versión diferente de la realidad que se oponía al Trump original que fue asignado para infiltrarse en la red de Epstein. El comandante Balianzor mencionó que dentro de los archivos clasificados de la Alianza Terrestre, y si eventualmente todos estos archivos serán liberados al público general dentro de la línea temporal positiva, existe un archivo conocido como la varianza del disruptor. Esta varianza del disruptor también lo llaman nodo de línea temporal 45T. Y no describe a un solo hombre según este archivo. En realidad describe múltiples versiones del mismo individuo fracturadas a través del tiempo, duplicadas a través de las realidades y usadas como arma en una guerra que trasciende la historia lineal. La operación de infiltración en la red del Mossad es parte de la línea temporal de ascensión original. Ahora nos referimos al Trump real, el Trump que estaba trabajando en la montaña Cheyenne, pero ahora se ha reubicado y dice Ismael que no puede divulgar dónde está trabajando el Trump original, el Trump real. El tipo en la Casa Blanca es un actor. Volviendo a esta revelación, la operación de infiltración en la red del Mossad es parte de la línea temporal primaria de ascensión. El individuo Trump, en este sentido, fue realmente asignado para infiltrarse y meterse dentro de las redes de poder de la élite que estaban asociadas alrededor de Epstein, y así, bajo directiva encubierta de la alianza conocida como Operación Dentro de la Red Oscura, su misión, la del Trump original, era muy simple, pero peligrosa: entrar en los más altos niveles de influencia global, ganar proximidad a las estructuras de poder ocultas y luego exponerlas desde dentro. Y si recuerdan, hay una versión de la realidad donde el Trump real expulsó a Epstein de Mar-a-Lago y cerró completamente los lazos con él después de infiltrarse en él durante unos años y luego, por supuesto, lo entregó. ¿Sabíais que en esta línea temporal, la línea temporal sagrada positiva, Trump fue el primero en soplar el silbato sobre lo que estaba sucediendo con estas jóvenes chicas? Según estas redes, que por supuesto solo lo que llaman la red oscura, había entre estas redes un punto nexo, un hub de infiltración ligado a los sistemas de apalancamiento de las élites globales y operaciones ocultas. Y en esta línea temporal la proximidad no equivalía a participación. En otras palabras, el Trump real, en esta línea temporal positiva, fue asignado para recopilar la mayor cantidad de datos posible mientras hacía que Epstein creyera que era su amigo. Y por supuesto, Jeffrey lo presentó a otras personas. Trump fue asignado para recopilar información y descubrir exactamente quién estaba dirigiendo esta operación, que era una operación para comprometer a políticos, y su tarea era la recopilación de inteligencia al más alto nivel. Pero esta misión desencadenó algo mucho mayor que eso. Desafortunadamente, el Cabal inició un contraataque implementando el viaje en el tiempo. Esto es lo que llaman la inversión de la línea temporal, la cual corresponde a un Trump negativo que ahora está en toda la lista de Epstein. Según esta revelación, la fuerza opositora, que por supuesto sabemos
que es el Cabal, y sus aliados extraterrestres, la agenda alienígena negativa reconoció la amenaza que esta operación, la operación de infiltración, representaba para su red de control de políticos comprometidos y personas influyentes. Incapaces de detener esta misión en tiempo real, el complejo militar industrial, que es el Cabal, estaba implementando y experimentando con el viaje en el tiempo desde finales de los 50. Si no, buscad el experimento Filadelfia y el proyecto Pegasus. Según esta narrativa, la inversión de la línea temporal donde el Cabal, usando una tecnología avanzada de manipulación temporal, inició una operación donde viajaron atrás en el tiempo a principios de los 90 a lo largo de la línea temporal para crear un punto de divergencia. En esta línea temporal, en este punto de divergencia, el Cabal introdujo una variante genéticamente idéntica, una contraparte clonada que fue cultivada en laboratorio. Y ustedes saben por quién, ¿no? El Gran Puertas, que fue diseñado para llevar un conjunto diferente de vías comportamentales. Y esto no solo era un clon, era una versión inorgánica sin alma de Trump, lo que llamamos el Trump negativo. Era un arma de línea temporal diseñada para interrumpir al Trump original e, en última instancia, a la línea temporal positiva. La creación del Trump negativo, según el comandante Valiant Thor, también fue enviada atrás en el tiempo por el Cabal, insertada en 1992, y esta inserción de esta variante sombra creó una realidad dividida que ahora estamos viendo coexistiendo con la línea temporal positiva. Según esta revelación, en una línea temporal, el disruptor original continuó su misión de desmantelar el Cabal, drenar el pantano y exponerlos. En otra línea temporal, debido a la variante que fue enviada atrás en el tiempo por el Cabal, la versión clon se enredó en el mismo sistema que estaba tratando de exponer. Además, la variante divergente del Trump generó lo que los analistas de la Alianza llamaron más tarde un escenario de colapso reputacional, que es lo que estamos presenciando ahora mismo. En esta línea temporal sombra, el Trump original, el arquetipo del disruptor, quedó implicado por el otro Trump. Y por supuesto, la gente no sabe que hay múltiples Trumps. Así que, cuando ven esta información expuesta en la lista de Epstein, la están asociando toda con un solo Trump. No tienen ni idea de las diferentes variantes. La narrativa ahora está cambiando de exposición a acusación dentro de esta línea temporal de diversión que fue creada por el Cabal mediante el viaje en el tiempo con su variante, y la misión se desacredita antes de que pueda siquiera completarse, lamentablemente en esta línea temporal. Esta línea temporal aparentemente se extendió rápidamente, amplificada por los sistemas de percepción de los medios de comunicación y por supuesto las estructuras de creencia colectiva. Además, en el centro de esta fractura había una anomalía tecnológica que la Alianza se refiere como un dispositivo de amplificación de línea temporal, y esto es un experimento a gran escala diseñado por el Cabal para sondear la naturaleza de la materia y la realidad, que accidental o intencionalmente actuó como un disparador de resonancia estabilizando múltiples líneas temporales de probabilidad simultáneamente. En lugar de colapsar todo en un solo resultado basado en lo que estaban haciendo en el CERN, Suiza, el gran colisionador de hadrones, la realidad comenzó a ramificarse en diferentes versiones múltiples como resultado de la línea temporal de diversión y, por supuesto, la línea temporal sagrada positiva. Se ramificó en diferentes versiones al mismo tiempo, explicando el efecto Mandela. Esto es cuando la paradoja comenzó a intensificarse. Dándose cuenta de esto, la Alianza respondió con los protocolos de corrección temporal. Dándose cuenta de que la línea temporal primaria estaba en riesgo de colapso, la Alianza Terrestre inició una contramedida. Usando sus propias tecnologías avanzadas, muy por encima del conocimiento público, la Alianza comenzó a reforzar la línea temporal original. Comenzaron a prevenir una anulación total por parte de la variante sombra de Trump, que trabajaba para el Cabal y, por supuesto, permitiendo que ambas líneas temporales coexistieran temporalmente en lugar de perder el resultado positivo por completo, que era el intento original del Cabal. El Cabal quería borrar completamente la línea temporal positiva. Y por supuesto, si eso hubiera sucedido, habrían enviado al otro barrio a Trump. Hubo varios intentos y por supuesto todos sabemos que si él hubiera sido mandado al otro barrio antes de su segundo mandato, Harris, la hiena, habría asumido el cargo y simplemente habría entregado nuestra soberanía o la soberanía estadounidense a la Unión Comunista Europea y a los globalistas. Esto resultó en una superposición compleja. Esta contramedida iniciada por la Alianza hizo que evidencias de múltiples líneas temporales ahora estén sangrando en el mismo registro histórico.
Y esto explica por qué hay miles de páginas saliendo en los archivos de Steam involucrando a la variante negativa de Tran que fue enviada por el Cabal. No era el Tran original quien fue asignado para infiltrarse en la red para luego eventualmente ganar ventaja y destruirlos. Esta es la razón por la que los registros públicos parecen muy contradictorios en este momento. Documentos, testimonios y relatos que existen y reflejan diferentes variaciones de eventos. Y para algunos observadores, el disruptor parece comprometido, para otros parece estratégicamente posicionado donde está jugando con sus enemigos, está manteniendo a sus enemigos más cerca, está jugando ajedrez 5D. Así que todo está sucediendo al mismo tiempo. Ambas percepciones son reales dentro de sus respectivas líneas temporales, generadas por diferentes categorías de conciencia colectiva, y ambas líneas temporales están actualmente activas hasta la convergencia. El factor oculto es este. Hay una capa de comando invisible en todo esto. El comandante Valianzor enfatizó que el Tran real de la línea temporal positiva, la línea temporal sagrada, no siempre permanece en la arena visible. Confirmó que el Tran real está operando entre bastidores en una ubicación segura subterránea de la Alianza, y no puede divulgar eso, pero por supuesto quiso que compartiera que las apariciones públicas están siendo llevadas a cabo por dobles o actores que están proyectando identidades. Ya sea interpretado literalmente o simbólicamente, esto refleja una idea más profunda, y es que el escenario visible que vemos no es el campo de batalla completo. A medida que todas las líneas temporales continúan funcionando simultáneamente, el sistema se acerca a la inestabilidad. Múltiples versiones no pueden coexistir indefinidamente. Se acerca a un punto de convergencia conocido como la ventana de colapso, y en ese momento, cuando eso suceda, las líneas temporales divergentes se comprimirán. La realidad dominante será determinada por la resonancia colectiva. Y la variable final en todo esto es la conciencia humana. La forma en que el comandante Valianzor lo explicó fue muy profunda. Dijo que porque la conciencia crea la realidad y porque la realidad no está fija, ¿cómo lo valida la física cuántica? La humanidad no está observando el proceso, la humanidad está participando en el proceso. Nos dijo que cada creencia, cada percepción y cada inversión emocional alimenta una de estas líneas temporales. Aparentemente el miedo estabiliza la línea temporal negativa comprometida. La verdad, la conciencia y el discernimiento estabilizan la línea temporal positiva restauradora sagrada. Y esto crea una ecuación a escala planetaria. Conciencia igual a selección de línea temporal. Todo esto, la historia de los muchos Trumps, no es en última instancia sobre un solo hombre. Es sobre la fragilidad de la realidad, el poder de la percepción y el rol de la humanidad como co-creadores dentro de un sistema multidimensional. Y a medida que se acerca el colapso, la pregunta ya no es qué es verdadero, sino más bien con qué realidad te estás alineando. Porque al final, cuando lo piensas, las líneas temporales que llevan a una era dorada de soberanía, restauración y despertar no se imponen, se eligen, se estabilizan y se traen a la existencia por aquellos que lo creyeron, que son todos los que estamos por aquí. Ahora lo siguiente que viene, por parte del comandante Valianzor, es una descripción detallada de las 6 líneas temporales positivas y las 6 negativas. Hay 6 líneas temporales positivas dominantes, 6 caminos convergentes de probabilidades que, a pesar de sus diferencias, todos conducen hacia un resultado inevitable, la restauración de la soberanía humana y la ascensión de la Tierra hacia la Tierra, correspondiendo y resistiendo de nuevo en las dimensiones 4, 5 y 6, dentro de los campos armónicos de la realidad. Estas líneas temporales no son idénticas, son variaciones de diferentes resultados. Por ejemplo, respecto a la naturaleza de los clústeres de líneas temporales positivas, a diferencia de realidades caóticas o fragmentadas, las líneas temporales positivas son autoorganizadas, operan bajo una coherencia superior guiada no por control, sino por alineación. Cada una de las 6 líneas temporales representa una ruta diferente de despertar que ha moldeado cómo la humanidad responde colectivamente a la presión, la revelación y la transformación. Aunque los eventos externos puedan diferir, el destino permanece constante dentro de las 6 líneas temporales positivas. Por ejemplo, en cualquiera de las 6 líneas temporales positivas, la caída de los sistemas de control ocultos, el surgimiento de la soberanía planetaria. Todo lleva a esto, la activación de la conciencia humana superior, la transición hacia la nueva Tierra. La línea temporal 1 es lo que llaman el camino de exposición estratégica. En esta línea temporal, el desmantelamiento de los viejos sistemas ocurre gradualmente a través de exposición estratégica.
Las redes de corrupción del EBS se revelan pieza por pieza, transmitidas todos los días en todas las plataformas a través del proyecto Odin y Starlink mientras toman el control de las ondas. Esta es la línea temporal 1. Estas son las 6 diferentes salidas positivas, todas llevando a la era dorada. También donde las estructuras ocultas pierden poder a medida que la conciencia se expande. Figuras clave como Trump que actúan como catalizadores desencadenando el despertar global. Y por supuesto la divulgación de extraterrestres. Y esto no es un colapso repentino, es solo un desenredado constante de la ilusión donde la humanidad despierta no a través de un evento de shock, sino a través de la realización. La línea temporal 2, dentro del marco positivo, es lo que llama la aceleración de la divulgación. En esta línea temporal, el punto de inflexión viene a través de la divulgación masiva de tecnologías avanzadas, la restauración de dispositivos de energía libre, modalidades de sanación, aeronaves antigravedad, replicadores. Todo esto, todo se revela. La realidad de la inteligencia no humana se vuelve innegable. Todo se revela dentro de esta línea temporal y, por supuesto, hay una enorme difusión de conocimiento sobre energía, nuevas modalidades de sanación natural y entonces la conciencia se expande como resultado de eso, llevando a un renacimiento planetario. Esta divulgación, dentro de la segunda línea temporal positiva, actúa como un evento de ignición planetaria disolviendo siglos de engaño de la noche a la mañana, y el resultado es un cambio rápido en la percepción. La humanidad se da cuenta de que nunca estuvo sola en el universo y, por supuesto, nunca estuvo impotente. La línea temporal 3 dentro del marco positivo es conocida como el escenario de intervención. Trump hace unos días salió diciendo que habían llegado a un acuerdo con Irán para que no tuvieran que volar sus plantas de energía, lo que habría apagado su red, y por eso llegaron a un acuerdo y la guerra podría terminar pronto como resultado de eso. En esta línea temporal 3, digamos que no hubieran llegado a un acuerdo y las cosas si se hubieran escalado, habría una trayectoria más volátil, pero aún llevando a la era dorada. En esta versión de la línea temporal 3, las tensiones globales se escalan hacia el borde de un conflicto a gran escala, y a medida que se acerca el umbral crítico, es entonces cuando la Alianza Galáctica interviene no como conquistadores, sino como estabilizadores, donde el conflicto se neutraliza antes de que ocurra un peligro irreversible. Se usan tecnologías avanzadas para desarmar a todos los gobiernos, donde la humanidad se ve forzada a confrontar la realidad cósmica más grande. Y en esta línea temporal es intensa, la tercera línea temporal, pero también es transformadora, porque el miedo da paso a que de repente vemos enormes naves nodrizas por todas partes. Estábamos a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial y las naves aparecen, las armas de los gobiernos se desarman y todo se revela. Esa es la línea temporal número 3, y en esa línea temporal la Tierra se convierte o pasa a formar parte de una comunidad interestelar mucho más grande de la noche a la mañana. La línea temporal 4, dentro del espectro positivo, es una especie de ola de despertar interior. Esta es lo que llaman. Esta línea temporal se disuelve desde dentro, donde suficientes personas de repente están despertando. En lugar de que eventos externos impulsen el cambio, es la conciencia humana misma la que alcanza un punto de activación, lo que llaman el punto de masa crítica, el efecto Maharishi, donde millones comienzan a despertar simultáneamente, donde la intuición se fortalece, la percepción se expande, los viejos sistemas como resultado comienzan a colapsar simplemente porque la gente ya no cree en ellos. Y esto es lo que llaman la revolución silenciosa en la línea temporal 4. Sin guerra, sin divulgación repentina por parte de los gobiernos, solo un cambio colectivo en la conciencia humana tan poderoso que el mundo entero se disuelve naturalmente en una nueva realidad, basado en el poder del pensamiento colectivo positivo. Línea temporal 5 es el colapso sistemático y el renacimiento. En esta trayectoria, los sistemas obsoletos caen bajo su propio peso. Los sistemas financieros se reinician, la caída del fiat, la banca central, las estructuras políticas se disuelven, los mecanismos de control centralizados se vuelven insostenibles. Y de este colapso emerge un nuevo marco que es la gobernanza descentralizada, la cooperación basada en la fuente o la cooperación basada en recursos, tecnologías que están alienadas con el bienestar humano y planetario, incluyendo a los animales, cuidando nuestra ecología y así sucesivamente. Y lo que parece una crisis se convierte en un renacimiento en la línea temporal número 5.
Ahora, la sexta línea temporal positiva es conocida como la convergencia armónica, y esto es diferente a la convergencia armónica que tuvo lugar en 1987, señalada por José Argüelles, quien era un anciano o chamán maya, estudioso del sistema de conteo del tiempo maya. En esta línea temporal, la convergencia armónica, la línea temporal positiva final, es la más sutil y también la más profunda según el comandante Balianzor, porque en esta línea temporal no hay un solo evento que defina el cambio. En cambio, hay una serie de cambios globales sincronizados que se alinean con la estabilización ambiental, avances tecnológicos, despertar espiritual y transformación cultural. Todo comienza a resonar en armonía de repente. Y nuevamente, esta línea temporal número 6 es muy idéntica a la línea temporal número 5, donde alcanzamos masa crítica. Y luego automáticamente cambiamos toda la conciencia humana, ya que compartimos lo que se conoce como una unidad con nuestra especie. La convergencia de las 6 líneas temporales se desenvuelve de manera diferente y no están separadas para siempre. Y a medida que la Tierra se acerca a un umbral energético crítico, estos 6 caminos positivos comienzan a fusionarse. Las diferencias comienzan a disolverse, su destino común se amplifica y todas esas líneas temporales eventualmente llevan a un evento singular, el flash solar. El flash solar, en el punto de convergencia, ocurre una activación cósmica que ha sido referenciada dentro de los archivos de la Alianza como flash solar. Lo que el comandante Balianzón explicó que todas las 6 líneas temporales positivas llevan a esto, la activación del ADN dormido y la restauración de la Tierra de regreso al universo armónico 2, dimensiones 4, 5 y 6, el nacimiento de la nueva Tierra. Esto es donde todo resulta dentro de la línea temporal positiva. Respecto a las 6 líneas temporales positivas, se ha confirmado que el resultado no está determinado por solo un evento, sino por la alineación colectiva de la humanidad. Cada línea temporal representa una forma diferente de llegar a la misma realización, la nueva Tierra, la era dorada. Y esa soberanía, según esa revelación, no puede ser otorgada, debe ser encarnada. El despertar no puede ser forzado en esta línea temporal, debe ser elegido. Y por supuesto la ascensión no va a ser una escapada, va a ser una evolución espiritual. Así que todo esto lleva a la línea temporal sagrada positiva. A pesar del caos, a pesar de las narrativas conflictivas, a pesar de las realidades superpuestas, también hay 6 caminos dominantes donde la humanidad triunfa. Y la pregunta no es si estas líneas temporales existen, la pregunta es ¿con cuál te estás alineando? Porque a medida que se acerca la convergencia, las 6 se convertirán en una, que es la línea temporal orgánica positiva, y esa se convierte en la línea temporal dorada de la nueva Tierra, según lo revelado por Balianzor. Mientras las 6 líneas temporales positivas se mueven hacia la restauración, las 6 líneas temporales negativas se mueven hacia un descenso mayor de fragmentación, control, división y orden artificial, que es lo que llamamos el surgimiento de la distopía tecnocrática. Estas líneas temporales no son inevitables tampoco, son campos de probabilidad sostenidos por el miedo. Lamentablemente todavía hay una buena cantidad de humanos que están generando miedo, división y autoridad externalizada. Según el comandante Balianzor, todas las 6 líneas temporales negativas eventualmente fallan en estabilizarse a largo plazo, pero no antes de intentar anclarse en una realidad. A diferencia de las líneas temporales positivas, que son autoorganizadas y coherentes, las líneas temporales negativas son de naturaleza sintética, inorgánicas. Dependen de la manipulación de la percepción, la amplificación del miedo, sistemas de control centralizados y dominancia tecnológica sobre la conciencia. Su objetivo principal es simple: prevenir la soberanía humana redirigiendo la evolución hacia un camino artificial. La primera línea temporal negativa en este marco, la población global, es sometida a un evento celestial fabricado conocido como el proyecto Blue Beam, la falsa invasión alienígena. Y por supuesto no vamos a experimentar eso porque a través de nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestra conciencia estamos resonando con una de las 6 líneas temporales positivas donde vamos a terminar. En esa línea temporal negativa número 1 usan tecnologías de proyección avanzadas, operaciones psicológicas y fenómenos simulados mostrando una narrativa falsa. Naves atacándonos, una invasión extraterrestre escenificada. Y lo que esto haría en esta línea temporal negativa es unificar a los países globales en una sola gobernanza global centralizada, que es el surgimiento de una autoridad centralizada que afirma guiar a la humanidad. Esta línea temporal crea la ilusión de unidad, y es también la unidad a través del engaño y el control, porque a través del proyecto Blue Beam, en esta línea temporal negativa, están tratando de usar tecnologías holográficas avanzadas, nuestros propios platillos voladores dentro del sector privado, para imponer su gobierno mundial único. Línea temporal negativa número 2 es conocida como el conflicto global y casi
extinción. En esta trayectoria, las tensiones escaladas entre naciones se convierten en un conflicto global a gran escala. Se despliegan sistemas de armas avanzados, las infraestructuras colapsan, enormes poblaciones pierden su capacidad de sostenerse en el planeta cuando sacan las redes, ciberataques, todo esto. Desde este caos, los sobrevivientes son forzados a un sistema de recuperación altamente controlado, donde la libertad se cambia por seguridad. Esta línea temporal representa el camino más extremo, uno donde la humanidad aprende a través de la devastación en lugar de despertar. La línea temporal negativa número 3, la que llaman el sistema de un solo mundo, en este escenario, crisis globales económicas, ambientales y geopolíticas se usan para justificar la creación de una estructura de gobierno centralizada única, el nuevo orden mundial, donde la soberanía nacional se disuelve en un sistema global unificado, donde controlan todos los recursos, la identidad y el movimiento, y donde la autonomía individual se reemplaza por participación basada en el cumplimiento. La línea temporal negativa número 4 es lo que llaman el encierro digital. En esta línea temporal, la humanidad se integra completamente en una red tecnológica de dependencia. El Internet de las cosas, el Internet de los cuerpos, donde a través de sensores y chips intentan interfacear a los usuarios con la tecnología. Bueno, eso forma parte de la línea temporal negativa número 4, que lleva al transhumanismo, el encierro digital. Aquí la humanidad se integra completamente en una red tecnológica de dependencia, Palantir, que es lo que se conoce como conectarnos a la nube de la IA. Lleva a Skynet. Las identidades digitales reemplazan la autonomía física. La inteligencia artificial media casi todas las interacciones humanas dentro de la línea temporal negativa número 4. Y la realidad misma se filtra a través de sistemas controlados. En esta línea temporal, la libertad no se elimina, se redefine. La gente cree que es libre mientras opera completamente dentro de una arquitectura digital cerrada. De ahí la película Matrix. La número 5 es conocida como el colapso fragmentado. A diferencia de escenarios de control centralizado, la línea temporal negativa número 5 resulta en una descentralización completa pero sin coherencia. Los gobiernos se debilitan o desaparecen, los sistemas caen sin reemplazo y la sociedad se fractura en grupos aislados. Sin unidad ni dirección compartida, la humanidad se divide en facciones en competencia. Esto no es control a través de la autoridad, sino colapso a través de la desconexión. Lleva a un escenario tipo Mad Max, donde todo es anarquía mundial, caos y desorden. Finalmente, pero no menos importante, la línea temporal negativa número 6 es lo que llaman el camino de ascensión artificial. Ahora la línea temporal negativa final número 6 es en realidad la más engañosa según el comandante Valiant Thor, porque aquí es donde se ofrece a la humanidad una versión de ascensión a través de tecnología externa en lugar de evolución interna, que es de nuevo la línea temporal más negativa. Aquí la conciencia se aumenta artificialmente. La conexión a estados superiores se simula a través de realidad aumentada en lugar de realizarse. Y aquí la experiencia humana se reemplaza gradualmente con mejoras sintéticas. Parece progreso, por supuesto, para mucha gente, pero en verdad es una desviación de la evolución orgánica. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.